Los tiempos de oración son muy importantes, pero más importante es unirnos a esa necesidad. Por eso, acompaña todos los miércoles a la pastora Rebeca Díaz en Mi Secreto es la Oración, en punto de las 11 de la mañana, a través de Facebook Live. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay nadie que lo ayude. Recuerda reunirte con tu grupo pequeño y si no lo tienes, acércate a nosotros para unirte a alguno. Recuerda que la unión hace la fuerza y en Torre Fuerte, unidos somos más fuertes.
¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos a nuestro Señor que fue quien nos encontró y que sabemos que no merecemos su amor, pero le agradecemos por él habernos rescatado y amarnos? Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fui vencido y te fallaba la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que
este día hay que reconocer que a pesar de la lluvia, Dios nos guarda cada día. A pesar de la tormenta, Dios nos tiene aquí. Y nada va a detener el poder de Dios, pero hace falta reconocerlo. Entonces, en este día, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al que todo lo es, al que es y al que siempre será? Amén. Muy bien. En este día, tomen asiento, por favor. En este día tuvimos unos detallitos técnicos ahí, pero Dios siempre está a nuestro lado y sé que Dios nos dará la respuesta, ¿no? Y en este día vamos a seguir con nuestra serie Inquebrantable, con el tema que se llama La oración que Dios responde. ¿Quién está listo? Muy bien, muy bien. Tal vez has hecho oraciones que aún Dios no te ha respondido. Entonces, ¿qué clase de oración tenemos que hacer para que Dios responda? ¿Qué clase de oración tú crees que debes de hacer para que Dios te responda? Eso es algo bien importante porque una oración debe de ser que salga del corazón, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, de que salga de tu corazón, pero de una manera correcta. ¿Por qué? Porque la oración que Dios escucha, primeramente la que sale del corazón y segunda, la que también se hace de la manera correcta. Esa manera correcta, no te estoy diciendo que tiene que haber un parámetro, sino que el Señor te dice de la manera que debe ser dirigida a su corazón. En Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A mí me encanta mucho este versículo porque aquí es una promesa de Dios que te dice, tú tranquilo, tú ora y lo demás se va a poner. Pero aquí te estoy diciendo con oración y ruego. ¿Por qué te dice con ruego? Porque también debemos de saber o decir las palabras aclamando a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones deben de ir dirigidas al corazón de Dios y no dirigidas a una persona. Es como si cuando tú hablas con una persona, tú hablas, no, que oyes y esto y que otro, tranquilo. Pero con Dios no. Dios debe decir, Señor, aquí estoy, Señor, para ti. Aquí estoy para tu reino. Entonces, es muy distinto porque tú te estás dirigiendo a Dios, al creador de todo, al creador del cielo y la tierra, lo invisible e invisible. Entonces, esa es el clase de oración que el Señor espera de ti. Y en este día mencionaremos mayormente versículos del libro de Daniel, ya que Daniel pues fue un claro ejemplo de una oración escuchada y que mueve el corazón de Dios. Qué padre, ¿verdad? Que nuestra oración moviera el corazón de Dios, ¿verdad? Y que cuando oremos, sentir esa paz, ese alivio como respuesta repentina que Dios te está cubriendo. Y eso es lo más hermoso. Y hoy también vamos a aprender lo que es orar en medio de la crisis. Y eso, fíjate que es muy importante. Cuando llega crisis a tu vida, creemos que ahí acabó todo, pero no, realmente Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos lo que sentimos. Entonces, en este día vamos a hablar 6 pasos para obtener una oración contestada. ¿A quién quiere que Dios le conteste su oración? A todos, ¿verdad? Muy bien. En sus hojitas ahí vamos a ir al primer punto que dice, dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Y fíjate que debemos escuchar la voz de Dios antes de hablar pío, ¿verdad? Antes de hablar uno.
Y es bien importante dejar hablar a Dios, porque muchas veces uno le habla a Dios y le dice, Dios, haz esto, haz el otro, pero no estamos escuchando lo que Dios nos va a decir o la instrucción que nos va a dar. Y muchas veces oímos, pero queremos ponerle patas y pies a las instrucciones y realmente debemos de seguir como Dios nos dice. Y Dios siempre da el primer paso en tu vida, no lo eres tú. Y acuérdate que Él debe siempre dirigir tu primer paso. ¿Por qué es importante que Dios dirija tu primer paso? ¿Por qué crees? Porque Él ya sabe lo que va a pasar adelante, porque Él ya sabe tu destino, Él ya sabe lo que realmente necesitas o la situación con la que realmente tú vas a cambiar. Entonces, es importante que Dios dé el primer paso en tu vida. Y Dios no amó primero a nosotros, Jesús nos sirvió primero a nosotros. Qué contraste, ¿verdad? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en todo su esplendor, es para que nosotros hubiéramos servido primero a Jesús, pero al contrario, Él bajó y nos sirvió a nosotros. Entonces, eso quiere decir que tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, que nos entiende. Créeme que Dios entiende tu situación, entiende aquello que te duele, que te hace llorar, que te entristece, pero acuérdate que el Señor siempre está para escucharte. Y Dios nunca te pedirá algo que Él no ha hecho por ti. Eso también tenemos que tenerlo claro. Dios nunca te pedirá algo que Él no ha hecho por ti. Jamás, jamás. Nunca te va a decir, perdona a aquel, pero yo no te he perdonado a ti. O sea, siempre el Señor, todas las órdenes o las instrucciones que te dé, es porque Él ya lo ha hecho por ti. Entonces hay que ser recíproco. Y ustedes saben cómo podemos escuchar a Dios. ¿Ustedes saben? Leyendo su palabra. Por eso Él nos dio un libro de instrucciones donde nos está diciendo ahí lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer, cuándo lo debes de hacer. Así de sencillo. Y fíjate que hablando del profeta Daniel, él tenía ya lo que son 85 años ya sirviendo pues a 3 reyes y promovido de varias ocasiones. Y ahí te das cuenta que siempre Daniel, cuando pasaba una situación, ¿qué es lo que hacía primero? ¿Se desesperaba y buscaba la primera respuesta? No, él primeramente iba a los pies de papá, le preguntaba a papá lo que tenía que hacer y Dios le respondía. Pero eso es algo que debemos de aprender. En Daniel 9, 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Fíjense, aquí está hablando cuando de los años donde servía Daniel, allá pues igual manera tenía 85 años, él ya de edad, y cuando él sirvió a Darío, que era el sucesor del rey de los babilonios, durante el primer año Daniel estudiaba la palabra del Señor y según lo que le era revelado, aprendió que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Imagínate que no le fuera revelado esto. Él estuviera en incertidumbre, en decir, pues, ¿qué va a pasar? Los hijos dispersados de Israel, ¿qué situación van a quedar? Pero por medio de esa predicción, él sabía que debían de pasar 70 años para que el pueblo de Israel volviera a su pueblo natal, a su lugar natal. Y eso es importante porque él estudiaba la palabra de Dios y por medio de eso aprendemos cómo actuar cada día. Juan 15:7 en Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Qué padre, ¿verdad? Que nos sea concedido todo lo que pidamos. Pero también hay compromisos que el versículo de Juan 15:7 dice, permanezcan en mí. ¿Qué es permanecer en Dios? Así es. Él es en guardar la paz cuando hay una situación, el buscarlo cuando te sientas en desesperación o buscarlo en todo tiempo. ¿Por qué no? Porque no solamente en las tristezas, también en las alegrías. Y dice, y mis palabras permanecen. Ya te está dando una promesa que Él te está diciendo, si tú permaneces en mí, mis palabras también van a permanecer en ti. Entonces ya te está adelantando una promesa. Entonces, si tú cumples con todo esto, en permanecer en Él, y lo que dice la palabra permanece en ti, tú puedes pedir lo que quieras porque será concedido. Y si Dios no responde mi oración, ¿en qué condición estoy ahorita? Si no responde la oración, ¿en qué condición estamos? Esa oración que tanto has pedido, ¿cómo te encuentras ahorita? ¿Todavía alentado en fe o desesperado? ¿O buscando que alguien te resuelva el problema? ¿Buscando otras opciones? Mientras más escudriñas las palabras, más respuestas tendrás en tu vida. ¿Por qué en vez de cuando cruzamos un problema buscamos alternativas externas en vez de buscarlo en la palabra del Señor? ¿Por qué nos pasa mucho eso? A mí me pasa. Muchas veces pasa un problema y digo, oh, pues, ¿sabes qué? Esta es la salida fácil, por aquí lo voy a meter. Pero no. Si escudriñamos más la palabra, podemos encontrar esa respuesta que hoy en día son complicadas para nosotros. Y fíjate que el reto que el pastor nos dio de Acaí, de hacerlo 3 veces por cada día, es algo que va a revolucionar tu vida y tu carga va a ser más ligera. Entonces, esa es una prueba buena, es una herramienta buena para poder empezar a ver lo que Dios quiere en tu vida. Yo creo que si lo haríamos 3 veces al día, oráramos y escudriñáramos la palabra, creo que podemos encontrar más respuestas de lo que hoy hemos obtenido. Entonces, eso te va a ayudar a que sea la mejor manera de ganar las batallas en tu vida. Jeremías 29, 10, 12 de Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Qué padre, ¿verdad? Que a pesar de tantos años que va a pasar dispersado el pueblo de Israel, hay una promesa y siempre el Dios es bueno y cumple sus promesas. Y dice el versículo 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Ahí le está dando la seguridad al pueblo de que Él tiene un plan maravilloso para ellos. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. El versículo 12 dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Cuando está en el pueblo de Judá y pecaron contra Dios, se volvieron rebeldes. Antes de que fueran invadidos por el rey Nabucodonosor, ¿tú crees que si ellos se hubieran arrepentido, hubieran arrodillado, se hubieran pedido perdón al Señor, ¿tú crees que hubiera pasado eso? Yo creo que no. Al contrario, Jeremías hablaba con ellos, Daniel, pero nadie lo escuchaba, al contrario, se burlaban de él. Y eso es algo muy malo porque aunque creamos que Dios está con nosotros, pero si no hacemos conforme a su palabra, de nada sirve. Ellos decían, Dios nos va a proteger. Y cuando venía una tempestad, oraban a Dios, pero cuando había tiempos buenos, había abundancia, se olvidaban de Dios. Y muchas veces cuando venían tiempos malos, en vez de acercarse a Dios, buscaban otras alternativas. Y eso es lo malo, pues, que no debemos desviarnos del plan del Dios.
Y Dios dice, tengo un plan para tu éxito, no para tu derrota. Pero omitimos casi siempre la última palabra que dicen, cuando oren. Qué importante es orar, ¿verdad? Hay dos factores que deben influir en tu vida. El tiempo de Dios y mis oraciones. Esos dos factores deben influir en tu vida. Dios determina el plan y el propósito para tu vida. Pero cuando llegue el tiempo indicado, tú tendrás que orar porque Él no lo hará hasta que se lo pidas. Él no lo hará hasta que se lo pidas. ¿Qué falta para que tú le entregues tu problema al Señor en oración? ¿Qué falta para que tú te comprometas a decirle todo lo de tu corazón al Señor? ¿Te avergüenza decirle las cosas? ¿Te da temor? ¿O crees que no te las va a solucionar? Creo que el problema no es Dios, somos nosotros, que tenemos la puerta abierta para hablar con un gran Dios, no la estamos aprovechando. Y eso es sumamente importante, por eso el pueblo pereció por falta de oración. Santiago 4:2 en Nueva Traducción Viviente dice, no tienen lo que desea porque no se lo piden a Dios. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahorita, si tú estás pasando una situación, ¿por qué crees que no lo tienes? ¿Será porque no eres habilidoso? ¿O porque no tienes el talento para tenerlo? No, es porque no se lo has pedido al Señor. Entonces, acuérdate, enfócate. Tengo un problema, me acerco al Señor. Estoy en tiempos buenos, me acerco al Señor. En todo tiempo. Acuérdate que en los tiempos buenos también ocupamos del Señor. ¿Y sabes por qué? Para que ese tiempo bueno no se convierta en malo por una mala actitud o por alguna rebeldía que nosotros hagamos, por un error o que podamos meter la pata en algo. Por eso es importante también los tiempos buenos, estar agarrado al Señor en sus instrucciones. El mayor regalo que le puedes dar a alguien es que tú también ores por él. Eso también es muy importante, fíjate, y me gusta porque sé que cuando tú oras por otra persona también, tú puedes recibir lo que también estás orando por él. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir esto? Porque al momento que tú oras por una persona, le regalas paz y a la viceversa, también tú recibes paz por medio de esa oración. Entonces también es importante orar por los demás. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida, pero nunca se lo has dicho a Dios? ¿Qué es? Esa pregunta se la voy a dejar de tarea. Entonces, ahora vamos al segundo punto, que es enfoco mi atención en Dios. Enfoco mi atención en Dios. En Daniel 9:3 dice, en Reina Valera, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. Volví mi rostro a Dios, el Señor, ¿haciendo qué? Buscándolo. Buscándolo, orándolo. Cambia esa palabra, en vez de buscarlo, orándolo. Orando. Cuando tú vuelves el rostro a alguien, es porque le dices que tienes toda tu atención, estás enfocado en él. Es como un ejemplo, cuando es como decir, como mi esposa, cuando yo estoy hablando con ella y ella está volteando para otro lado, yo sé que no me está tomando atención porque no está enfocada a mí. Y esa es una seguridad que yo no tengo al momento de que yo estoy hablando con ella. Pero si ella enfocara mi mirada a mí, me estuviera tomando atención, ahí siento seguridad de lo que le estoy diciendo, lo está tomando en serio. Y ese es un gran problema que muchas veces debemos de voltear nuestro rostro al Señor para que Él vea nuestra seriedad y nuestro compromiso hacia Él. Porque muchas veces habla el Señor y nosotros nos volteamos porque no nos gusta lo que nos está diciendo. Entonces, es muy importante. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu atención. Es el mejor regalo que le puedes dar a alguien, tu atención. Y ese es el regalo que el Señor quiere cada día para ti. Para Él, tu atención. En Amós 5:4, en Nueva Versión Internacional, dice, así dice el Señor, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. ¿Por qué
Porque el Señor dice, búsquenme y vivirán. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú obedeces a la palabra del Dios, tú ya tienes la protección de la palabra, la promesa de la palabra, y cae sobre ti. Pero si tú no lo buscas, no estás asegurando un futuro con la protección del Señor. Entonces, aprende, y así es como vamos a aprender cómo vivir. Proverbios 8:17, en Nueva Traducción Viviente dice, amo a todos los que me aman, los que me buscan, me encontrarán. Fíjate, los que me buscan, me encontrarán. Amo a todos los que me aman. ¿Quién ama al Señor? Yo lo amo. ¿Y quién lo busca? Al Señor. Yo lo busco y lo vamos a encontrar. Búscalo a diario, búscalo. Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Fíjense los versículos, cómo te están diciendo, si buscas encontrarás. No encontrarás sin buscar, eso no existe. Hebreos 11:6 en Nueva Traducción Viviente dice, Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuántas veces no hemos buscado a Dios nomás por conveniencia? Se ha pasado, ¿verdad? Que nomás lo buscamos cuando vemos que necesitamos algo momentáneo. ¡Ay, Señor! Acabo de perder mi trabajo, dame otro. Dios te da otro y te olvida que existe un Dios hasta que pierdes ese trabajo. ¡Qué contraste!, ¿no? Y eso es lo que debemos de buscarlo con sinceridad. ¿Te gustaría que Dios te recompensara en tu matrimonio, te recompensara en tu trabajo, en tus relaciones, en tu finanza, en tus trabajos, en tu hogar? Entonces, búscalo. Busca al Señor. Pero si no lo buscas, Dios te dirá, arréglalo tú solo. ¿No quieres mi ayuda? Pues búscalo, arreglarlo tú solo. Y créeme que cuando llegue esa opción, jamás lo vas a arreglar, al contrario, lo vas a arruinar. Lucas 12:31 en Nueva Traducción Viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Fíjate, ¿por qué dice busquen el reino por encima de todo lo demás? ¿Por qué? Porque Él dice, a mí me tienes que poner sobre todo. No que, yo te pongo en primero en mi familia y en segundo en mi trabajo. No, es sobre todo. Y Él te dará lo que necesites. Si tú quieres un aumento en el trabajo, pues ponlo por encima de tu sueldo. Da tu diezmo. Si tú quieres que tu esposa cambie, pues ponlo sobre encima de Dios y búscalo y vas a ver que la situación va a cambiar. Pero si no tomamos en cuenta que Dios debe ser el primer lugar en todos los aspectos de tu vida, creo que no se te va a conceder las cosas como tú deseas. ¿Qué te ahorrarías si buscaras a Dios siempre? Yo creo que nos ahorraríamos desánimo, miedo al futuro, desilusión, desesperanza. ¿Qué nos ahorraríamos si buscáramos a Dios siempre? ¿Qué te ahorrarías? ¿Verdad? Qué padre sería que cuando pasamos por algo, alguna pérdida, si es material de una persona, buscáramos a Dios directo. Sé que es muy difícil y más en estos tiempos que hay personas que han perdido a familiares, que ha sido algo muy difícil de afrontar, pero yo sé que si uno busca al Señor primeramente, creo que el dolor podría ser menor y puede ayudarte a buscar eso que se perdió también, porque muchas veces cuando pasa un problema muy fuerte perdemos. En la vida siempre perdemos cosas, pero es importante tratar de recuperar aquello que es importante y lo que es valioso ante los ojos del Señor. Entonces, primeramente estamos hablando que dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Luego, enfoco mi atención en Dios y ahora expreso mis deseos con emoción. Expreso mis deseos con emoción. Con emoción.
Lo que sea que le pidas a Dios en oración, debo expresarlo con emoción. Vamos a poner un ejemplo. Tú te acercas en la intimidad a Dios y le dices, Señor, aquí estoy. Gracias. Bendice mi casa. Bendice mi trabajo. Gracias por lo que me diste. Amén. Al contrario, decir, Señor, muchas gracias porque el día de hoy me regalaste otro día más. Gracias por tu bendición, por tu protección, por tu misericordia. Bendito y alabado seas por siempre. En este día me pongo ante tus pies porque yo sé que tú eres un Dios todopoderoso, que bendecirás mi hogar y que cuando yo te busque tú me responderás. ¿Qué diferencia encuentran ahí? ¿Cuál crees la oración que Dios vaya a escuchar? Muy importante ver las diferencias. Muchas veces en nuestra oración hablamos cosas rutinarias que memorizamos y creemos que así contestará Dios. ¿Cómo estás orando en este momento? Yo fíjate que cuando vi esta predicación, cuando estudié esta predicación, fue como un baldazo de agua porque muchas veces uno agarra como rutinas de decir lo mismo. O sea, Señor, esto y no te das cuenta que diario debes de decirlo de la manera que está expresado en tu corazón. Si ya se lo entregaste, entonces hay que volver a entregar aquello que no le has entregado aún. Muchas veces en nuestra oración hablamos cosas rutinarias y eso es muy cierto. Y hay veces que decimos las palabras correctas pero con la impresión incorrecta. ¿Acaso en matrimonios no ha pasado así? Que cuando le decimos a nuestra esposa algo lo agarra de otra manera. Y eso es común. O cuando con un amigo, vamos a expresarlo ya a una relación de amistad, le expresamos las cosas de una manera y lo agarra mal. Entonces, es de la manera que nos expresamos lo importante. Dios dice que es un Dios de emociones. La muerte de Jesús en la cruz fue algo bien emocional. Fue una agonía emocional. Dios ver a su hijo morir de esa manera. ¿Tú crees que a Dios no le dolía ver a su hijo así? A pesar de que sabía dónde iba a ir y lo que iba a lograr, a él le dolió porque veía sufrir a su hijo. Ver la manera en cómo lo trataba. Y con ese corazón tan amoroso. Y eso es lo que debemos de ver, la actitud de Dios, que es un Dios de emociones. Y fue una agonía para las personas que lo vieron también. Esas personas que vieron como a María cuando ver a su hijo en la cruz, ver a los discípulos también, ver a morir a su maestro. Era un dolor, era una emoción encontrada en todo momento. Entonces, habían emociones de dolor y otras emociones, emociones de alegría también, porque pues, los sacerdotes estaban logrando lo que tanto querían y también los soldados estaban cumpliendo con su labor. Entonces, Dios no solo te dice te amo, sino te ama apasionadamente. Tiene sentimientos muy profundos para ti. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Mira la cruz y ahí te vas a dar cuenta cuánto Dios te ama. Ya que Dios dice que tiene emociones, Él quiere que hables de esa manera emocional también con Él. A Él le gusta que seas expresivo, que te emociones al hablar con Él, no que sea como algo impositivo, que nomás porque es una obligación hacerlo, porque sientes que si no oras te va a ir mal. No, es porque amas, estás apasionado por Él. Y eso es importante también, apasionarte por hablar con Él, decirle lo que sientes de la manera en que tú quieres también ser escuchado. Y la pasión y la intensidad demuestran cuánto te importa algo. ¿Tú crees que el Señor, cuando tú le hablas de una manera fría, sin sentimientos, tú crees que Dios va a decir, a mi hijo me ama, le importo? Claro que no. A Él le gusta que le hables con esas emociones que hacen que agiten su corazón, que sienta que en verdad Él desea una relación con Dios. Entonces, es bien importante verlo de esa manera. Daniel 9:3
En Biblia la palabra dice, me dirigí al Señor mi Dios implorándole con oraciones. Dice, implorándole con oraciones. Daniel se dirigía a Dios implorándole, no solamente exigiéndole. Porque hay muchos que hablan con Dios que dicen, si yo soy tu hijo, ¿para qué me tienes en esta condición? Mira, aquel trae un Camaro y yo traigo un Tsuru. O sea, no, yo soy tu hijo, yo debo de tener mejor carro. O sea, no estamos para imponerle nada al Señor, sino al contrario. Estamos para escuchar lo que Él debe decirnos y para obedecer su palabra. Y en otra traducción también dice, que es en Nueva Traducción Viviente, dice, dirigí mis ruegos al Señor en oración. Dirigí mis ruegos rogándole. Daniel le rogaba a Dios por una respuesta. Daniel le rogaba a Dios por una intervención. Daniel le rogaba a Dios porque obrara en su vida, en su corazón. Entonces, ¿alguna vez le has rogado al Señor? ¿Le has implorado algo? No una oración común, sino una oración con todas tus fuerzas y corazón. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Y has visto la respuesta? Yo sí la he visto la respuesta cuando le imploro el corazón. La he visto. Y yo creo que muchas veces cuando te responde como que agarras decir, bueno, pues esto no me urge tanto, pero se lo voy a pedir de esta manera, ahorita me siento cómodo. Pero no, uno debe de siempre en las oraciones expresar en su corazón lo que tiene, como tú quieres ser escuchado. Y eso creo que debes de tomarlo mucho en cuenta. ¿Y cuándo crees que salen ese tipo de oraciones? Cuando cruzamos un problema fuerte, ¿verdad? Normalmente. ¿Por qué no sería en todo tiempo? ¿Crees que hubiera un cambio si lo hiciéramos todo el tiempo? Yo creo que sí. Hubiera un cambio importantísimo. Creo que si todas las personas oráramos de esa manera, yo creo que el mundo se vería de otra manera. Entonces, es muy importante hacerlo así. Ahora vamos al cuarto punto, que es demuestro mi seriedad, que en este día nos tocará compartirlo con el hermano Federico Saldívar. Vamos a continuar con el cuarto punto. Cuando queramos que Dios responda a nuestras oraciones, ¿verdad? Tenemos que ir muy en serio cuando estemos en oración, cuando estemos en alguna petición. Y no nomás cuando estemos en necesidad, necesitamos orar, sino todo el tiempo. El cuarto punto dice, demuestro mi seriedad. Tenemos que demostrar nuestra seriedad, ¿verdad? En oración. Tenemos que respetar y saber lo que estamos haciendo y ante quién estamos, ¿verdad? Que es nuestro Dios, al dirigirnos a Él y hacer nuestras oraciones. Tenemos que demostrarle a Dios también que vamos en serio, ¿verdad? Que si estamos pidiendo algo es porque en realidad lo necesitamos. Tenemos también que demostrar nuestra seriedad. Demostrar nuestra seriedad abarca nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? No nada más pedirle a Dios cuando estamos en necesidad, sino en todo tiempo. Eso demuestra nuestro compromiso con Él. Que día con día estamos buscando su rostro, estamos buscando su dirección y su respuesta sin esperar algún problema. Entonces, Daniel 9:3 dice, además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Dicen las Escrituras que esto era una forma cultural para demostrar que esa persona estaba de luto, ¿verdad? Dice que antes las personas que iban en serio se vestían de luto y se ponían ceniza en la cara. Y ahí ellos demostraban que iban en serio, ¿verdad? Y demostraban que en realidad estaban en luto. Entonces dice que esa era una forma cultural que ellos hacían para que las personas supieran que en realidad esta persona estaba en luto. Y por otra parte, estaba la disciplina espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos disciplinado espiritualmente hablando?
A veces sí y a veces no, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Ahora que el pastor nos planteó ese punto, iniciamos, ¿verdad? Pero no siempre lo cumplimos al pie de la letra. Entonces la disciplina espiritual decía que además de orar, ayunaban. Esto quería decir que iban en serio. A lo largo de la Biblia hubo personas que ayunaron diciendo, Dios, estoy hablando en serio, ¿verdad? O sea que cuando una persona ora y es constante, pienso yo que entra esa necesidad, ¿verdad?, de ayunar. Dios inquieta tu vida para que continúes, además de orar, que continúes ayunando. Dice que en aquellos tiempos Moisés ayunó cuando recibió los 10 mandamientos. Muchos sabemos que cuando, aparte de orar, ayunamos, recibimos respuesta de Dios, ¿verdad? A lo menos yo digo que la recibimos un poco más rápido, ¿verdad? Daniel en aquellos tiempos dice que ayunó cuando necesitaba sabiduría de Dios, ¿se acuerdan? Que él le pidió a Dios que le revelara el sueño, ¿verdad? Para que entonces se salvaran él y todos los que estaban con él encarcelados. Entonces tenemos que, además de orar, ayunar, como lo hacía Daniel, y pedirle a Dios su dirección, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, él lo hacía diario, y como todos sabemos, lo hacía 3 veces al día, y de ahí nos agarramos, ¿verdad?, para buscar a Dios 3 veces al día. Dice también que Jesús ayunó como parte de la victoria que Dios le dio sobre la tentación del desierto. Todos sabemos, ¿verdad?, que ayunó 40 días. Y a raíz de eso, él demostró que iba en serio y además tuvo la victoria, ¿verdad?, sobre la tentación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando viene una tentación? ¿La obedecemos o inclinamos nuestra rodilla y seguimos orando? Porque todo está en nosotros, ¿eh? Yo recuerdo cuando recién yo empecé a venir a la iglesia y dejé las drogas y el alcohol, recuerdo que por las noches temblaba, mi cuerpo temblaba por ansiedad. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿qué tienes? Pues tengo ganas de irme, ¿no? De seguir la fiesta. Pero ¿tú qué quieres?, me retó. No, pues yo la verdad no quiero, ¿verdad? Entonces en ese momento ella le hizo una llamada al pastor Isidro, él oró por mí y a gusto me quedé relajado y tranquilo. Entonces estamos viendo que hay respuesta, ¿verdad?, en las oraciones. Tenemos que vencer esas tentaciones a raíz de las oraciones y ayuno. Así es que, además de orar, tenemos que ayunar para que Dios nos dé su dirección, solución en cualquier situación. Y además, como decimos, para que vea que vamos en serio, ¿verdad?, que queremos que Él dirija nuestras vidas. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están pidiéndole algo a Dios en oración, que cuando le meten ayuno, se agiliza más, ¿verdad? A lo menos a mí me ha pasado. Le metes a la oración ayuno y Dios responde las situaciones más rápido. Entonces, además de lo que nos propusimos de orar 3 veces al día, tenemos que iniciar con un día de ayuno. O sea, a esas tres veces que oramos al día tenemos que añadirle un día de ayuno. Eso ya ustedes lo van a decidir, ¿verdad? Para demostrarle a Dios que estamos hablando en serio, que queremos buscarlo y que queremos que su amor sea lo más importante en nuestras vidas. Últimamente yo he puesto mi mirada en Daniel, ¿verdad?, por tantas cosas que él pasó, aun cuando lo aventaron al fosa de los leones, ¿verdad? Y él nunca perdió su fe, fue constante. Inclusive dice que cuando él sabía lo que estaban planeando, él siguió orando, no le importó. Él confiaba y dependía de Dios. ¿Por qué? Porque él mantenía en disciplina su vida espiritual. La Biblia dice que el ayuno demuestra el nivel de deseo que tienes cuando oras. Es una forma de decir, Dios, estoy emocionado. Dios, voy en serio. Y no debe de darnos vergüenza nada, ¿verdad? Ni aún que las personas sepan lo que estamos haciendo. Y además, ayunar te da más tiempo para orar y enfocarnos en Dios. ¿No les ha pasado que últimamente que estamos agarrando
estos 3 turnos de oración al día, que se sienten más relajados, que se sienten más ligeros, que se sienten mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que vas a orar, te estás limpiando, ¿verdad?, de cualquier cosa que hiciste en ese trayecto del día y nos sentimos mejor. Entonces tenemos que obligarnos a hacer ese tiempo para orar esas 3 veces. Aunque estemos muy ocupados, tenemos que dejar de lado lo que estemos haciendo y enfocarnos en Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay un pretexto, ¿sí o no? Pero yo siempre he dicho, ¿y por qué no se te pasa una comida? También son 3, ¿verdad? Y estés lo que estés haciendo, desayunas, comes y cenas, ¿verdad? Entonces de esa manera debemos de disciplinarnos y veremos el poder sobrenatural de Dios y nos daremos cuenta que pudimos hacer todo lo que teníamos pendiente, ¿verdad? A mí me ha pasado que tengo varias cosas que hacer y la verdad me preocupo dentro de mí, pero mejor me paro y empiezo a orar y empiezo a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ocupo hacer esto, esto y esto, las 3 cosas que tenga que hacer en el momento, y Dios te da la respuesta. Él te indica qué cosa hacer primero, ¿verdad? A mí me ha pasado y al final del día todo sale bien, sin dejar el tiempo de oración, ¿verdad? Tenemos que disciplinarnos, ya que a través del ayuno y la oración, eso y muchas cosas más pueden ocurrir, y es por el poder de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos. Hay veces que le damos preferencia a otras cosas, ¿verdad? No, que hoy me tengo que ir al gym. No, que hoy voy a ir, no sé, al faro. Siempre tenemos algo que hacer y al último dejamos a Dios. Y esto tiene que ser al revés. Por eso tenemos que depender de Dios a través del ayuno y la oración. Y Él sabrá que vamos en serio, ¿verdad? En realidad tenemos que ir en serio. Como cuando decimos, ¿sabes qué? Ahora sí, voy a poner a entrenar, ¿verdad? Ahora sí, pienso lograr esta meta. Así, tenemos que ir en serio, buscar a Dios en oración y ayuno. Vamos a continuar con el 5º punto. El 5º punto dice, agradezco a Dios por su amor y sus promesas. ¿Cuántos de ustedes agradecen a Dios por su amor y sus promesas? Pienso yo que a veces lo olvidamos. ¿Y sabes cuándo? Cuando decidimos no orar ese día, que porque ya tengo que ir para allá, o tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces tenemos que agradecerle a Dios por su amor y sus promesas, no solo quejarnos, porque es lo que acostumbramos, ¿verdad?, comúnmente a lamentarnos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué el otro? En vez de agradecerle a Dios por su amor y sus promesas. En realidad, esta es una pregunta. ¿En realidad estamos agradecidos con Dios? ¿Cierto o falso? ¿Estamos agradecidos o no? Entonces, si estamos agradecidos, se tiene que notar, ¿verdad?, que estamos agradecidos. Tenemos que obligarnos a orar y, si es necesario, ayunar. Porque a veces no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que disciplinarnos. Entonces, ahí se va a notar si en realidad estamos agradecidos con Dios por su amor y sus promesas. Ahora, tenemos que pensar, ¿somos agradecidos con Dios? Y reflexiona lo que pasó en esta semana. Y a veces no, ¿verdad? No somos agradecidos. O a veces, como dicen, arrancamos y al final, ¡pum!, ya vamos a trote, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo todo al mismo paso. Aunque nuestro día haya sido difícil. Porque hay días difíciles. Hay días que queremos renunciar y dejarlo todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hizo falta ese momento de oración, esos 5 minutos de oración, y queremos hasta divorciarnos, ¿verdad? Aunque nuestro día haya sido difícil, agradezcamos a Dios por los alimentos, la salud, el trabajo y sobre todo por nuestra familia. Tenemos que ser agradecidos. Entonces, nuestras oraciones son contestadas por la gracia de Dios. ¿Ustedes creen que Dios contesta todas nuestras oraciones? Sí, es correcto, Dios contesta todas nuestras oraciones, pero ¿qué falta? Que nosotros oremos para que Él la responda, ¿verdad? A veces andamos como un barco sin timón, ¿verdad? Andamos haciendo las cosas a como mejor nos parezca, porque no le pedimos dirección a Dios, salimos
como burro sin mecate, ¿verdad? En la mañana ni siquiera le dimos gracias por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestras vidas. Dice que Él nos ha dado promesas diciendo que Él responderá a nuestras oraciones, y es porque Él quiere responder todas y cada una de nuestras oraciones. Entonces tenemos que estar firmes en eso, en que aunque nos esté yendo mal, saber que Él nos va a dar respuesta a uno de nuestros problemas, a nuestras necesidades y a nuestras debilidades. Y es por eso que Él es un Dios amoroso y lleno de gracia. Por eso Él nos responde, ¿verdad? Por su amor incondicional, y todos lo sabemos, porque ¿de dónde nos ha sacado Él? Ni siquiera merecíamos estar aquí este domingo y aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le demostramos que estamos agradecidos con Él, ¿verdad? Por eso hicimos ese esfuerzo de estar aquí, aunque haya lluvia allá afuera. Daniel 9:4 dice: oré al Señor, mi Dios, y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tus pactos y tus promesas de amor, inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Entonces, tenemos que confesar, ¿verdad? Que Dios es un Dios grande, un Dios temible, un Dios todopoderoso que cumple sus pactos y sus promesas. Es un Dios de amor inagotable. Dice, con los que te aman y obedecen, ¿verdad? También dice con quienes aman y obedecen. Entonces tenemos que honrar a Dios siempre, darle a Él la gloria y la honra. Esta es la actitud de acción de gracia que debemos tener todo el año. Saber que todas las cosas son de Él y para Él, ¿verdad? Estar agradecidos con Dios porque Él nos responde siempre. ¿Y saben por qué nos responde? Porque nos ama, tan sencillo. Tenemos la seguridad de que Dios nos responderá porque Él es un buen Dios y nos ama, y nunca, fíjense, y nunca nos va a dejar solos, ¿verdad? En esa fe, en esa confianza tenemos que andar. Daniel 9:9 dice: pero aún cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. ¿Sí o no es cierto? Aunque hemos hecho las cosas mal, Él nos vuelve a dar una nueva oportunidad, porque nos ama. Nosotros, así como nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros los corregimos, ¿verdad? Inclusive a veces hasta los cintareamos o lo que tú quieras, pero ¿por qué lo hacemos? Porque los amamos. De la misma manera Dios hace con nosotros. Él nos corrige porque nos ama. Dice que Él es un Dios compasivo y perdonador. Si no, mira, ya nos hubiera destruido. Así es que tenemos que acercarnos confiadamente a Dios, basándonos en esto, ya que Él es un Dios compasivo y perdonador. Y entonces podremos depender de Él, sabiendo que Él nos ama y nos perdona, y por ende responderá a todas nuestras oraciones. Tenemos que andar confiados. Simplemente te va bien, confía; te va mal, confía. A Dios nada se le escapa de su mano, ¿verdad? Tú sigue confiando y esperando en su respuesta, porque ¿sabes qué? Los malos momentos hacen transformar tu carácter, ¿verdad? Y yo lo he visto, te hace ser una mejor persona. Entonces, vamos a continuar con el punto 6, que dice: humildemente confieso mis pecados, y a continuación eso se los explicará Daniel Grano. Muy bien. Qué importante todo lo que comentó nuestro hermano Federico. Y creo que todo esto nos lleva al punto 6, donde humildemente confieso mis pecados. Creo que ahí es donde nosotros debemos de ser sinceros con Dios y revelar lo que somos ante Dios, para que podamos ser transformados, y realmente siendo transformados conforme a su palabra podamos hablar esa oración que Él necesita que le escuchemos, ¿no? Dios no escucha oraciones llenas de orgullo, pero sí escucha oraciones humildes. Jamás el Señor
escuchará oraciones donde tú te creas merecedor de todo, donde creas que tú eres la última sorbida del vaso, ¿no? Tú no eres la última coca del desierto, sino que debemos de saber rebajarnos al nivel que estamos en esta tierra, pero debemos de plantar nuestros pies en función a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente, acuérdense que la obediencia es un paso importante, a donde si tú das un paso es porque así Dios te lo dijo. Si Dios te dijo retrocede ese paso, tienes que retrocederlo. Y en la humildad solamente lo vas a encontrar porque tú te diriges conforme a las indicaciones que Dios da. Humildad es hablar lo mismo que Dios, es saber que ya lo sabe y que te arrepientes de tu error. Fíjate, es saber lo que ya lo sabe, es saber lo que ya lo sabe y que te arrepientes de tu error. Y es importante arrepentirte en el momento correcto. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera pedido perdón y se hubiera arrepentido de su error en el momento que iba a ser destruido? ¿Qué hubiera pasado? Creo que se hubiera cantado distinto la historia, ¿no? Pero desgraciadamente su error causó su destrucción. Momentánea, ¿verdad? Momentánea de 70 años. Pero sí es importante estar muy claro en eso. En Daniel 9:5 al 6 dice en la Nueva Traducción Viviente: hemos pecado y hecho lo malo. Daniel está hablando. Hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Fíjense cómo Daniel está hablando en oración a Dios. A pesar de que Daniel estaba obedeciendo, él también se ponía la camisa del pueblo. Y él hablaba por todos también, estaba hablando para justificar o para hablar ante Dios, ante todos. Y me encantaba esa actitud de Daniel. Pero Dios quiere que seas específico para que entiendas lo que no debes volver a hacer. Y es lo mismo que decía Daniel en los versículos. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Él fue específico. Saber el camino que no te tirará al mismo pozo. Y eso es lo que nuestro arrepentimiento y nuestra oración de confesión debe de decir. No es suficiente acudir a Dios y decirle, he pecado. La confesión significa decirle a Dios exactamente todo lo que hemos hecho. Tiene que ser una confesión específica en ese sentido. Debemos decirlo todo en detalle. Quizás no nos sentimos inclinados a hacerlo porque se trata de algo feo o desagradable, pero aún así debemos abrirle nuestro corazón. Aunque sea lo más despreciable del mundo, tú debes de confesarlo. Y debes de decirlo a detalle. No nomás decir, Señor, pequé. No, decirlo a detalle. ¿Por qué? Porque así es como tu confesión. Y el Señor ya lo sabe. Y eso es lo que debemos de entender. Ya sabe que tú pecaste. Tú no le tienes que decir algo que Él no sabe. Él ya lo sabe. Pero tú debes de entender exactamente por qué fallaste y cómo no volverlo a hacer. Por eso es importante hacerlo en específico, para que tú entiendas por qué lo fallaste, por qué lo ofendiste y por ende poder actuar de una manera distinta, poder entenderlo y comprenderlo, decir, ¿sabes qué? Es cierto, lo hice así y no lo debo de volver a hacer así. En Daniel 9, del 7 al 8, nueva versión internacional, dice, somos motivos de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países, porque nos han dispersado por haberte sido infieles. Señor,
tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Fíjense bien lo específico que Dios está haciendo con Dios. No solamente está diciendo que fueron los del momento, sino también los del antepasado, los reyes y los príncipes que cruzaron. Y me llama mucho la atención que Él sabe que es porque fueron infieles. La infidelidad es algo que realmente el Señor pues no perdonó, porque fueron infieles. Ellos buscaron a otros antes de buscarlo a ellos. Ellos se alegraban en sus mismos pecados y no veían que estaban lastimando y dañando el corazón de Dios. Él los sacó del cautiverio y ve cómo le pagaron. Yo creo que Dios se sentía muy ofendido y por tal motivo Él comprendió que las cosas no deberían de seguir igual. Pero, como repito, ¿qué hubiera pasado si el pueblo se hubiera arrepentido a tiempo? Creo que otra respuesta hubiéramos tenido. ¿Qué hubiera pasado si todos los que cometieron el error hubieran orado de la manera que oró Daniel? Creo que algo distinto hubiera pasado, ¿verdad? El pueblo de Israel merecía el castigo que habían recibido y Dios había sido justo al enviarles al cautiverio. Dios estaba en lo correcto, ellos eran los que estaban equivocados. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran arrepentido antes de sufrir las consecuencias? Estamos aún a tiempo de arrepentirnos. Aún estamos a tiempo. Daniel del 9, del 13 al 14, en Nueva Versión Internacional dice: no nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Fíjate que a pesar de lo que pasó, muchos siguieron su rebeldía, muchos siguieron mal, a pesar de que fuera conquistada esa tierra y fueran separados, dispersos todos. A pesar de todo eso, muchos todavía no entendían, pero esa es la consecuencia de no poder entender eso y no poder tomar acciones de tus errores. Daniel dice: no merecemos tu perdón, pero me dejo caer en tu gracia. Y eso es lo que me encantaba de Daniel. Daniel oraba intercediendo por Israel, diciéndole al Señor sus errores, los errores que tuvieron el pueblo. Porque Daniel sí creyó, pero él se ponía la camiseta también por el pueblo. Él era parte del pueblo de Israel. Y por eso él oraba y él decía: a pesar de los errores, yo me dejo caer en tu gracia. Entonces, acuérdate que Dios escucha tu perdón, tus disculpas, pero también debemos de caernos en su gracia, saber que, ¿sabes qué, Señor? Pequé, pero aquí estoy, me rindo ante ti. Y eso va a hacer grandes diferencias. Daniel 9:16, en la misma versión internacional, dice: todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo. ¿Por qué creen que se burlaban? Porque terminaron contradiciéndose ellos mismos, ¿verdad? Que dicen: mira, los que hablan de Dios, mira lo que le está pasando. Hombre, entró Nabucodonosor y hizo un desastre ahí, dejó la ciudad destruida. Entonces, fueron avergonzados. Daniel 9:18 dice: préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Fíjate, no apelamos a nuestra rectitud, no tenían rectitud. Ellos habían sido infieles a Dios, el pueblo había sido infiel a Dios, pero ellos pedían misericordia a Dios. Ellos se rendían a su gracia. Ellos decían: ¿sabes qué? Hemos pecado, pero aquí estamos y queremos enmendar lo que hemos hecho. Entonces, ellos pedían misericordia al Señor. Daniel 9, del 20 al 23 decía: yo estaba orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo de Israel.
Estaba pidiendo al Señor, mi Dios, que ayudara a su monte santo. Mientras yo oraba, se acercó a mí el mismo Gabriel, que se me apareció una vez en sueños. Gabriel me ayudó a entender lo que no comprendía y me dijo: Daniel, he venido acá para enseñarte y ayudarte a entender. Cuando comenzaste tu oración, Dios te contestó. He venido a decirte que Dios te ama. Fíjate, qué preciosa esa imagen, ¿verdad? No me imagino lo que haber sentido Daniel cuando le dijo: he venido a decirte que te amo y que Dios ha contestado tu oración. ¿A quién no le gustaría que le pasara eso? Que Dios te dijera: he venido aquí porque te amo y he contestado tu oración. Wow, yo creo que sería algo increíble, ¿no? Yo creo que yo, si me pasara eso, saldría corriendo, gritando a la calle. Es algo sorprendente. Dios te dice: yo he visto todo en tu vida, tiempos buenos, tiempos malos, pero tengo un plan y un horario en tu vida. Y cuando empezaste a orar, yo te ayudé. ¿Qué hace gran cambio en tu vida? Cuando empiezas a orar. ¿Cuándo empieza la madurez en tu vida? Cuando empezaste a orar. ¿Cuándo empieza a cambiar tu situación? Cuando empezaste a orar. Qué importante es esto. Es importante. En los tiempos de antes, las personas no buscaban remediar las cosas a su fuerza. Se arrodillaban a Dios como Daniel, como Jeremías, y Dios contestaba. Y las demás personas, para hallar una respuesta, ¿qué hacían? Buscaban sus propias fuerzas. Decían: no, nosotros estamos bien, nosotros le tenemos que festejar, no. O sea, eso es lo que Dios te dice, que si tú oras, todo lo demás tiene, pero todo tiene un horario en tu vida, el horario de orar. No puede pasar un día sin que te hayas acercado a papá. No puede pasar un día. Es un día sin contestación, es un día sin instrucción, es un día vacío. Para Dios un día, ¿cuánto es? Años. Entonces es importante ver esto. Ya por último, en 2 Crónicas 7:14, en la Nueva Versión Internacional, dice: fíjense bien, esto es para ustedes. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué pasará? Yo los escucharé, cielo, perdonaré. ¿Y qué pasará? Ahora, vamos a viendo de la perspectiva de lo que debemos de hacer. Aquí está la respuesta. Primeramente, ¿qué te está pidiendo? Humillarte. Segundo, orar. Tercero, buscar. Y cuarto, abandonar. Entonces, Él te está diciendo: si tú te humillas y oras y me buscas y abandonas tu mala conducta, yo escucharé. Él no te está diciendo: yo te ignoraré, yo dejaré que pasen las cosas. No, yo te escucharé. Y luego, ¿qué dice? Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay 3 promesas en ese simple versículo. 3 promesas que si tú haces las 4 primeras, todo lo demás va a cambiar a tu favor. Entonces, durante nuestras oraciones al día hay que reclamar esta promesa. ¿No estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Yo creo que si reclamamos esta promesa: Señor, hoy vengo a humillarme ante ti, hoy vengo en súplica, te busco, dejo mi pecado, perdóname, redímeme, hazme ser una mejor persona, ayúdame, cambias tu conducta. Entonces Él te estará escuchando, te perdonará y restaurará tu situación y tu vida. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que necesitamos un avivamiento? Yo creo que sí, todos lo ocupamos. ¿Por qué? Porque creo que no hemos llevado como al 100% lo que la palabra del Señor dice. Es muy importante que hagamos esto, porque en todo esto que Dios te está diciendo en la palabra trae promesa. Por eso es importante
el orar y el buscar su palabra, porque todo trae promesa. Entonces, en este día, vamos a orar. Ok, perfecto. Pastor. Muy bien. Entonces, en este día vamos a orar. Me gustaría que oráramos así como el Señor quiere que oremos. Que dejo que Dios me hable antes de hablar con Él. Que enfoco mi atención en Dios, expreso mis deseos con emoción, demuestro mi seriedad, agradezco a Dios por su amor y sus promesas y humildemente confieso mis pecados. Entonces, en este día, ¿por qué no cierras tus ojos? Si tú te quieres arrodillar, te quieres humillar ante el Señor, a la forma más cómoda que sientas, vamos a hacerlo, porque este día vamos a orar al que lo merece todo, al que te dio otra oportunidad y al que, a pesar de su dolor, Él te siguió dando una segunda oportunidad. Entonces, vamos a orar. Padre, tú que entiendes todo, tú que conoces mi corazón, entiendes mi situación, tú que hiciste todo para mi beneficio, Señor. Tú que hiciste también entender a Daniel que la vida no podía seguir sin tener una relación contigo, sin orar contigo, Señor. En este día te pedimos primeramente perdón, Señor. Si no hemos hecho las cosas como tu corazón lo desea, Señor. No hemos hecho las cosas como a ti te agrada, Señor. Te pido que en este día, Señor, me ayudes a entender lo que yo necesito cambiar, Señor, para que tú puedas, Señor, obrar en mi vida, Señor. En este día, Señor, vengo a tus pies, Señor, para pedirte que me ayudes a comprender aquello que todavía ignoro, a comprender aquello que agrada a tu corazón. No solamente pedirte para mi beneficio, sino pedirte para tu reino, Señor, para ti, Señor. En este día me rindo a tus pies, Señor, y deseo que me hagas entender lo que tu corazón quiere hablar en tu vida. Mucho tiempo he errado en mis oraciones, pidiéndote solo cambios para mi vida, pero no beneficios para tu reino, Señor. Y en este día me entrego a ti, Señor, en totalidad a ti, y te pido, Señor, un avivamiento sobre mi vida, Señor. Un compromiso, en este día un compromiso de yo orar diariamente sin falta, Señor, para que yo pueda escucharte, Señor. Yo pueda, Señor, entenderte, Señor, entregarte mi corazón, Señor, pedirte perdón, Señor, y tú me ayudes, Padre Santo, a sanar y restaurar mi tierra, Señor. Te pido, Padre Santo, que me ayudes a entender tu propósito, Señor, que esos dones y talentos que tú me diste, no solamente me lo diste para ganarme la vida, sino también para ganar el reino del Señor para otras personas también, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que en esta tierra, Padre Santo, he venido por un propósito y que ese propósito se hará hasta que yo me acerque a ti, hasta que yo ore hacia ti, Señor, y que todas esas situaciones que pasan a mi alrededor son llamadas de atención para que yo me acerque a tus pies, Señor. Padre, dame ese corazón, Señor, ayúdame a fortalecer ese corazón que sea dispuesto a escucharte a diario, Señor, para que hables tú, Señor, y lo pueda hablar Dios, Señor. En el nombre de Jesús, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, Señor, te entrego mi trabajo, Señor, la obra de mis manos, Señor, te entrego mi corazón, Señor, en disposición a ti. Pero, Señor, en este día no quiero que pase este día sin acercarme a ti, Señor, a entregarte mi corazón. Perdóname, Padre Santo, y sánanos, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, porque me has escuchado
Y porque por medio de tu oración, Señor, yo puedo encontrar la respuesta cada día. Gracias, Padre Santo, por escucharme y por sanar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias por escucharme, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.